Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:40 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en su canal de televisión, Megacanal, de la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre en la Sierra de Chihuahua, de la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema, la expropiación petrolera. Fue un 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, aprovechando hoy viernes 18. La raíz de la expropiación está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, promulgada por Venustiano Carranza, que establece en el artículo 27 que corresponde a la nación el dominio directo de los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles, minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. En respuesta directa a esta modificación, los dueños de las compañías petroleras aumentaron al máximo la producción del petróleo para obtener el provecho máximo antes de la aplicación de esta ley. Al llegar a la presidencia de México en 1934, Lázaro Cárdenas del Río promovió la creación de sindicatos que protegieran a todos los trabajadores, y es de la lucha del sindicato de los petroleros que se llegó a la decisión de nacionalizar el petróleo. En 1938 se inicia una huelga de la industria energética, a lo que se une todas las industrias nacionales. Los trabajadores de las petroleras no tenían ninguna prestación, exigían un aumento de sueldo del 90%, además de derechos a la salud y a la incapacidad pagada. Las empresas petroleras se negaron. Lázaro Cárdenas interviene a nombre de una comisión investigadora que dictamina que entre 1934 y 1938 los petroleros habían incurrido en innumerables fraudes fiscales, que habían obtenido ganancias que alcanzaron los 150 millones de pesos, por lo que se propuso un aumento de 26 millones de pesos en salario a todos y cada uno de los petroleros, pero ellos se negaron rotundamente a pagarles a sus trabajadores. En la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentales en la historia de los Estados Unidos mexicanos, la expropiación petrolera. El anuncio de la expropiación petrolera se daba después de que el presidente Lázaro Cárdenas del Río mantuviera reuniones privadas con los representantes y dueños de las compañías implicadas con el fin de mediar y llegar a una solución que beneficiara a ambas partes. El presidente Lázaro Cárdenas se reunió con su gabinete, anunció que había decidido nacionalizar la empresa petrolera. 2 horas más tarde se escuchaba en la radio del país el anuncio dado por el presidente, el cual decía que las compañías petroleras serían nacionalizadas por haberse negado a cumplir con las leyes nacionales. La decisión dejó absorto a la población y su apoyo se hizo presente. Hubo 2 grandes marchas en la Ciudad de México que manifestaron el respaldo de los mexicanos. La del 23 de marzo, a la que asistieron casi 100,000 personas, y la del 12 de abril, que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes y que tuvo como una forma particular la participación de las mujeres de todos los sectores sociales dispuestas a cooperar para pagar la deuda que se tenía con la compañía. Se dice que llegaron gentes con gallinas, con puercos, con diferentes tipos de animales para pagar dicha deuda. Esta expropiación petrolera marcó la historia de México, ya que dio pie a una nueva manera de administrar y suministrar el petróleo mexicano. El discurso de expropiación que el presidente Lázaro Cárdenas del Río dirigió por radio a la nación tuvo una duración de poco más de 15 minutos. Dio a conocer la negativa de las compañías petroleras para dar cumplimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia. Denunció la sustracción de fondos que habían hecho con antelación los empresarios
para justificar su incapacidad para pagar a los obreros el monto que dictó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, expuso las repercusiones y afectaciones que tendría el país si la producción del combustible fuera nula o insuficiente. Explicó que siendo estos motivos de interés público para los mexicanos y aún para los extranjeros residentes en la República Mexicana, se había obligado a actuar de inmediato para aplicar la ley de expropiación y de esta manera no afectar las industrias ni la economía del país. El discurso incluyó una breve historia de la actuación de las empresas petroleras. Explicó que había gozado durante muchos años de beneficios fiscales, franquicias aduanales e innumerables prerrogativas, a veces en contra del mismo derecho público. Señaló que en contraste a la obra social de las compañías petroleras había sido prácticamente nula, que alrededor de los sitios donde se habían establecido no había escuelas, centros sociales, campos deportivos, no había hospitales, ni obras de aprovechamiento, saneamiento de aguas, ni siquiera plantas de energía eléctrica, que podía haber funcionado con los millones de metros cúbicos de gas que desperdiciaban en sus exploraciones. Asimismo, señaló que en los campamentos de las compañías, el personal extranjero contaba con un confort, refrigeración y protección contra insectos, mientras que para el personal nacional los trabajos eran rudos y agotantes con salarios mínimos e inferiores. Denunció la historia de atropellos, abusos y asesinatos derivados de actos cometidos por agrupaciones y policías privadas para salvaguardar los intereses de la compañía, así como la existencia de las fracciones rebeldes. Financiado por la empresa petrolera que se mantuvieran levantados en armas en la Huasteca y en el istmo de Tehuantepec entre 1917 y 1920 contra el gobierno constituido. Denunció también las acciones intervencionistas que la compañía petrolera había realizado en contra de la política nacional cada vez que había afectado sus negocios en la fijación de impuestos o por el retiro de la tolerancia a las que estaban acostumbrados. Pidió a la nación el respaldo moral y material para poder llevar a cabo el acto de expropiación que podría representar un sacrificio económico para poder saldar el compromiso de indemnización y un eventual reajuste cambiario. A la opinión internacional dejó en claro que el deseo que tenía su gobierno era comercializar el petróleo mexicano con países de tendencias democráticas. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras o a la obediencia o a la sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haber así resuelto la autoridad de trabajo de no ocupar el gobierno, las instituciones de las industrias petroleras, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Planteaba así la solución única que existía y que tiene este problema. Pidió a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificable como tan trascendente y tan indispensable. Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional pudieran tener de este acto de exclusión soberanía y dignidad nacional, que consumamos una desviación de materia prima primordial para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones. Queremos decir que nuestra explotación petrolera no se apartará tan solo un ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencias democráticas, a quienes deseamos asegurar que la expropiación decreta solo se dirigía a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen sus reportes las masas populares en las naciones en conflicto. Fracción del texto leído por el presidente Lázaro Cárdenas en Palacio Nacional el 18 de marzo de 1938. Terminando el discurso, dio lectura a los 4 artículos que decretan la expropiación con sus 2 consideraciones. La primera, la negativa de las expresas a acatar el fallo de la Junta de Conciliación y la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia. Y la segunda, la aplicación de la ley de expropiación basada en el artículo 27 constitucional,
debido a que la suspensión total de las actividades petroleras paralizarían los transportes e industrias, lo cual produciría graves trastornos a la población. Fueron declarados expropiados los bienes muebles e inmuebles de la Compañía Mexicana de Petróleo, El Águila, la Compañía Naviera de San Cristóbal, la Compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum Company, la Sinclair Pierce Company, la Mexican Sinclair Petroleum Company, la Stanford y compañía, la Penmax Fuel Company, la Richmond Petroleum Company de México, la California Standard Company of México, la compañía petrolera, el AWI, la compañía de gas y combustible Imperio, la Consolidated Oil Company of México, la compañía mexicana de vapores San Antonio, la Sábalo Transport Company, Clarita Cancaltán S.A., la Secretaría de Economía Nacional, con la intervención de la Secretaría de Hacienda, procedieron a la inmediata ocupación de los bienes. La Secretaría de Hacienda debería pagar la indemnización correspondiente en un plazo no mayor a 10 años. Por tratarse de bienes muebles e inmuebles, se entendía que el decreto incluía también a las empresas filiales del Águila, compañía mexicana holandesa, la Corona, Juncker Suser International Petroleum, así como Tuxpan Petroleum Company, la Olskreuz, Rafael Ortega Suceres, compañía consolidada de fincas urbanas y compañía de terrenos del Golfo, a la empresa filial de la Huasteca. También a la Mexica Petroleum, a la Transcontinental Petroleum, a la Compañía Internacional de Petróleo, a la Doherty Brick Compañía y a todas y cada una de ellas. Para muchos, la expropiación significaba un sacudimiento final del imperialismo que por tantos años había sangrado a México, impidiendo confiar en su propia fuerza y capacidad. Había problemas y seguimos teniendo problemas con el petróleo mexicano. Ese es otro tema que podemos tratar después. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.